Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, 8 de la noche con 6 minutos. Seguimos compartiendo con ustedes este periodo postelectoral con análisis puntuales, unas opiniones que tienen que ver también con la institucionalidad, con el devenir del país, porque aquí ya debemos estar pensando pronto en darle vuelta a esta página porque la patria y el Estado es permanente, los ciudadanos son eventuales en una posición política y hay que pensar en el bienestar del país. De hecho, hablábamos antes de presentar a nuestros invitados, así en privado, de cómo tenemos en el horizonte la celebración de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, que no debemos perder ese espíritu como tal, porque es una época que además de tener ese acercamiento de familia, es un tiempo donde mucho hondureño emprendedor aprovecha para tener movimiento económico y generar un sustento para su hogar. Estamos próximos que muchas instituciones públicas y privadas paguen el aguinaldo, que nos genera mucha derrama económica y hay que pensar en ese tiempo. Hago esta introducción porque nuestros invitados, Carlos Calix es un analista de datos con una precisión de números que son los que hablan a la hora de la verdad en este proceso electoral, y el abogado Germán Leicelar, que también nos acompaña, político y un respetado profesional del derecho. Bueno, hay que pensar, decíamos, y con eso quiero empezar, que esa declaratoria, como fue la última, un 18 de diciembre del 2021, se confirmó el triunfo de Xiomara Castro, no hubo objeción. Así se visualiza ahora para pasar una buena Nochebuena, una buena Navidad, darle una buena bienvenida al 2026. Abogado Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias, Chendo. Es un placer acompañarlo. Igual, un fuerte abrazo. El tema de la formalidad, ¿no? Sí, no, bueno, es que es un gusto estrechar la mano de personas con las que estoy seguro vamos a poder hablar y dar un mensaje positivo. La gente necesita mensajes positivos, ¿verdad? Pienso yo. No. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto enorme poder compartir acá. Yo definitivamente estoy de acuerdo con eso. Es más, por mí, esta declaratoria se debería hacer entre 24 y 48 horas de manera inmediata. Se puede lograr con este un proceso. A ver, estamos hablando de un Posible 99%. En este país todo es posible. Pero lo que más requiere la gente es precisamente que nos den el dato de quién es el presidente electo del país. Y eso lo estamos esperando desde el 30 de noviembre a las 10, 11 de la noche. Y se sigue alargando el asunto. El país no puede seguir más con esta incertidumbre. Ha sido constante y yo creo que los hondureños merecemos respeto, para empezar. Y segundo, necesitamos que esas instituciones y esa institucionalidad que usted menciona realmente por fin hagan algo, ¿no? Estamos hablando de que entre 1982 y el año 2021 crecimos por arriba del 563% en instituciones. Prácticamente de 18 instituciones que teníamos en 1982 a cerca de 113 instituciones, con un montón de gente que no hace mucho ahí. Entonces sí requerimos institucionalidad, como lo decía el premio Nobel de Economía Douglas North, es necesario eso. Y desde este momento, si nosotros ya tuviéramos una declaratoria, estaríamos hablando directamente de un proceso de transición en este momento para que el 2026 y a partir del 27 de enero yo sí aplicaría directamente una teoría del shock inmediata. Que este es un buen punto, y aquí voy a aprovechar al abogado que es un experto en derecho laboral para pensar en eso que plantea Carlos, porque el próximo gobierno, más allá de que tiene una alta responsabilidad y que quiere conocer cómo está la administración pública, lo que va a heredar, sí tiene que asumir un compromiso que no se lo escuchamos a ninguno de los aspirantes en campaña, y ese compromiso de la revisión del aparato estatal, porque ve este crecimiento de 18 a 113 más las que crearon de 2022 a 2025. Bueno, y sí
es un gran reto ver la posibilidad en el marco de una reforma institucional de un proceso de diálogo entre las fuerzas políticas de cómo achicar el aparato del Estado, Carlos. Sí, mire, ahí viene entrando a la parte laboral, porque es correcto lo que él indica, pero eso solo viene a dar la referencia de que el mayor contratante del país es el Estado. ¿Ah? Pero viene la pregunta, ¿es institucionalidad o son instituciones nada más? Son instituciones y hay un montón de gente contratada, pero no vemos eso traducido en un efecto de buena administración estatal, lamentablemente. Y cuando vemos que alguna institución está funcionando bien, por algún milagro mágico vienen las siguientes elecciones, barren con el personal, que eso tiene un efecto negativo en el efecto de la economía del país, porque no se le da espacio a la meritocracia, se despide a la gente solo porque hubo un cambio de gobierno. Mientras tanto, no hay una mesa laboral que esté analizando cómo vamos a producir riqueza. Mire que tenemos otro reto, el salario mínimo viene ahorita, no han ni siquiera convocado. Y se supone que ya deberían haber convocado, deberían haber estado negociando, porque a partir de enero el salario mínimo debería de estar funcionando. Ajá, y le pongo la siguiente, ¿funciona el salario mínimo? No, no funciona. ¿Sabe por qué? Porque no se ha generado un paradigma adecuado del funcionamiento del mismo. Usted tiene, voy a ser amplio, voy a hablar de un sector de la economía formal de un 40%, que no creo que lleguemos ahí. Y solo por un 40% de la población que no recibe todo el salario mínimo, pero que se le ofrece salario mínimo, viene la espiral de la inflación, porque más se tarda el gobierno en aprobarlo que los precios en empezar a subir, porque no basta con subir el salario mínimo, tiene que haber control de precios, tiene que haber una productividad que permita una derrama y que haga que el pastel salarial sea más grande, pero el pastel salarial no crece. ¿Cuánta gente se está sumando a la economía año con año? Dicen que podemos hacer tablas, dicen, porque se crearon 100,000 empleos, yo creo que se perdieron 100,000, entonces no hemos creado ningún empleo, ¿ah? Porque si solamente se crearon 100,000 y no más, y se perdieron 100,000, sin hablar de las maquilas que se fueron, sin hablar de los emprendedores que se fueron a otros países, es decir, el reto es enorme y no hay usted encontrando una visión donde haya una Secretaría de Trabajo que llame a los sectores de la economía que van a trabajar en eso. Llámese sindicatos, llámese clase obrera, llámese inversión pública, llámese inversión privada, llámese inversión local, llámese inversión internacional, pero con una mesa seria donde todos los elementos de la productividad estén ahí para definir cómo vamos a hacer crecer ese tema. Bueno, un colega suyo me decía en privado hoy, ¿saben en qué están pensando mucho? En cuánto les toca de prestaciones, porque desgraciadamente allí queda un decreto que se arrastra de la administración pasada, que pronto le estará generando un impacto al presupuesto del país. Si es que no se llega a los 1.000 millones, pues va a estar muy cercano de esta cifra, y en la situación en que estamos, es duro para la Hacienda Nacional, pero créeme que nadie va a perdonar esto. Y le sumo algo más, porque no solo es el impacto directo de todo ese pago de prestaciones. ¿Sabe cuánto va a costar capacitar a toda la gente que va a entrar, que no sabe hacer ese trabajo? Eso es lo más caro de todo, que muchas veces no se evalúa ni se pone en la fórmula. Ahora, eso está claro, el tema del gasto público, ¿no? Pero aquí tenemos que ir por partes. Primero, el mayor contratante es el sector privado, la empresa privada. El gobierno lo que genera es prácticamente un déficit en todos los sentidos. Y ahí es donde tenemos que hacer un cambio, una transformación importante. Por eso estamos hablando del número de instituciones que hay y el reto enorme que llevan quienes van a ir al gobierno. Para poder transformar el país se necesita dos tipos de milagros. Un milagro diplomático que tenga la capacidad suficiente para hacer una gestión y un lobby adecuado en los Estados Unidos, gente que esté preparada, que sea competente y que esté ya en los Estados Unidos, que tenga las posibilidades de entrar de manera directa hacia el Salón Oval, hacia Mar-a-Lago, y que definitivamente pueda hacer una gestión directa con los Estados Unidos y con el gobierno del presidente Trump, para empezar. Punto número uno. El segundo milagro que se necesita en este país es un milagro económico, un proceso de transformación real, y eso solo se puede hacer si tenemos una buena relación en este momento con los países que definitivamente pueden ayudar a Honduras en este desarrollo.
países que han avanzado en libertades económicas, por ejemplo. Y es ahí donde tenemos que exigirle a cualquiera de los dos candidatos que se van a convertir, uno de ellos en presidente de la República, a que lleven gente competente, que sepan que no vayan a salir con la sorpresa de que no sabían lo que iban a encontrar y que no los pase exactamente lo mismo y no vayan a salir con las declaraciones similares a las que hicieron algunos representantes de este gobierno, en el que pasaron 3 años y medio para decir que habían iniciado con un proceso primero de transición, tratando de aprender, que habían improvisado y que después de 3 años y medio lograron aprender un poco. Esto que usted menciona creo que es fundamental, las curvas de aprendizaje. Y el tema, por supuesto, de lo que pueda representar una barrida directamente de todos los que están ahí o una parte de quienes están. Eso atrasaría un tanto los procesos. Lógicamente, y lo reitero otra vez, el país sí está en crisis. El tema de la estabilidad económica es sumamente cuestionable. Tenemos un estancamiento económico pese a lo que nos digan. Y aquí se necesita un desarrollo real de país. 5 grandes reformas, un enfoque parcial en el primer semestre para Francisco Morazán y para Cortés. Tanto que se pelean Cortés y Francisco Morazán. Pueden ayudarle en 4 años a 420,000 personas a mejorar su calidad de vida si hacen reformas que permitan precisamente atraer inversores a través de un verdadero Estado de Derecho. Claro. Si no ocurre eso, dentro de 4 años vamos a estar otra vez en diciéndolo esto, y planteando lo mismo. ¿no? Claro. Y el país y la gente no lo merece. Ni usted, ni yo, ni sus hijos, ni sus nietos, ni mis hijos se merecen el país que tienen. Ni todos los que nos ven esta noche. Entonces, si estamos hablando de 3 puntos importantes, Chando. Primero, el 80% de la población hondureña se decantó por el Partido Liberal y por el Partido Nacional. Eso es un dato Sí. totalmente evidente. Lo dijimos de manera constante. Lo dijimos acá muchísimas veces. Libre solo tiene el 15 más menos 3% de intención de voto. A lo sumo podría llegar a un 21. Está entre el 19 y 20. Por ahí va a terminar. No creo que pase a más. Una derrota contundente. No una muerte total. Porque tienen más o menos de 34 a 60 alcaldías tentativamente que pueden sacar. Eso les da vigencia. Y tienen una cantidad de diputados importante. Pero sobre todo tienen muchas maniobras que les permiten mantenerse vigentes, inclusive en este momento, que el mismo Partido Liberal y el Partido Nacional va pavimentando poquito a poquito ese camino. Por eso es la importancia de la declaratoria del presidente, para evitar un caos. Y cuando hablo de un caos no solamente me refiero al tema político y social, sino al tema económico. Lejos de cualquier cosa, Chendo, y al público que nos está viendo, lejos de la situación política, que aquí en Tegucigalpa se desayuna, almuerza y cena política, en el resto del país la gente quiere trabajar, quiere estabilidad, quiere un país con esperanza, que las cosas empiecen a cambiar, que las cosas sean distintas, que sus alcaldes hagan las cosas de manera distinta. Reitero, un milagro diplomático y un milagro económico es lo que requerimos en este país. Vean este punto que es tan fundamental y de repente nos centramos solo en la capital y un poco en San Pedro Sula, pero allá se trabaja más. No es que aquí en Tegucigalpa no se trabaja así. De hecho, nosotros estamos a diario realizando una labor de orientación y de información. Claro. Pero resulta que hay temas que son tan fundamentales en este tiempo que las debe ir observando ya. Estamos en plena cosecha de café. Sí. Y ya hago esta referencia porque en algunos sitios no hay mano de obra. Claro. No hay corteros. ¿Y quién ha planteado eso en este momento? Revisemos esos cuadros que habla Carlos y miremos rubro café, cómo estamos después del tema de las remesas. Eso es lo que sustenta esta economía. Y ahí es donde es fundamental que ya se tome una decisión en un corto plazo. Ya voy a ir a la pausa y vamos a hablar de eso. Con esto de la declaratoria, para que los gabinetes hay quienes lo llaman gabinetes en la sombra, que ya están, o el gabinete de la transición, ya comience a trabajar y no nos encontremos con eso, que ni siquiera conocen las oficinas. Ah, sí. Donde los está nombrando el nuevo gobernante y hasta eso andan preguntando dónde queda en un aparato de Estado disperso, que tiene oficinas por todos lados. Y eso es uno de los puntos que también
lo debe revisar para asuntos de ahorro. Y qué bueno que menciona eso. Hace 2 años y medio aproximadamente, Tercera República, que era un movimiento ciudadano que estaba tratando de plantear algunas transformaciones importantes, hablaba ya de un gabinete en la sombra, indistintamente del gobierno que pudiese estar. Claramente era un proceso que llevaba muchísimo tiempo. Al día de hoy, sea Asfura o sea Narrala, deberían de tener ya en este momento y decirnos, miren, estos son los hombres y las mujeres competentes, honorables, íntegras, que pueden estar en este gobierno. Con eso se van a disipar un montón de dudas. Ellos dos, o sea quien sea, uno de ellos, solito no va a poder transformar el país. Se requiere, obviamente, un ejecutivo eficiente, un poder ejecutivo eficiente, pero ahora se suman otros elementos. Con esto de el apoyo de Libre, entre comillas, a la gestión que se está haciendo para que Salvador se pudiese quedar, estamos hablando de que se pueden hacer otro tipo de negociaciones en el Congreso Nacional. Y eso sí se vuelve un tanto complicado. Porque la lógica inicial daba que los liberales y los nacionalistas en el Congreso Nacional iban a poder tener una mayoría la suficiente para tomar decisiones que transformaran. Ahora viene la duda, si esto se va a poder lograr, ¿no? Y bueno, voy a la pausa. Y hay otro elemento en establecer. El Partido Liberal es de ideas dispersas y hay que conocerlo. Tienen entre 40 y 41 diputados como proyección para el próximo Poder Legislativo. Y dejo ese interrogante ahí. Me la responde después de la pausa. Claro. Llega sólida esa bancada. Son esos 41 diputados firmes a un pensamiento único, igualitario. Después de la pausa me responde. Ya regresamos. Bueno, teníamos el pendiente, abogado legislador. Deberíamos de grabar los tras cámaras, ¿verdad? Porque se dicen buenas cosas. No, y ojo, va atento porque no es primera vez que pasa. Son los acontecimientos que cuando se está en vivo, no siempre, pero en alguna vez ha ocurrido. Hay una buena historia ahí de Jorge Arturo Reina que dejaron abierto el micrófono. Ok, bueno. Una historia. Pero en este caso hubiese sido muy bueno que la gente escuchara lo que estábamos hablando. Sí. Porque hablamos de bancadas, hablamos de 2 temas creo que son sumamente importantes. Son interesantes, pero bueno, mire, hablando de la bancada específicamente, lamentablemente yo creo que es muy difícil que ellos consoliden, porque a este momento, y es lo que platicamos, hay por lo menos 5 visiones o 5 direcciones políticas dentro del Partido Liberal que lamentablemente... Que no es nada nuevo en el liberalismo, una postura de esa. Es su forma de funcionar. Lamentablemente no tienen un horizonte común. O sea, a veces son contradictorios. Hay gente que habla que son anti-Hiroshka. Hay gente que está a favor de Hiroshka. Solo ahí tiene dos efectos que lo que pueden generar eventualmente es una implosión interna que puede dañar mucho la estabilidad del Partido Liberal y que obviamente nos va a llevar de encuentro a nosotros. Imagínense que hablábamos de la crisis del mundo, ¿no? En el momento actual el mundo está en crisis. La crisis económica que hay a nivel global es enorme. ¿Y dónde está la preparación de Honduras con políticas públicas para eso? ¿Dónde están las reformas educativas para insertarnos en ese nuevo mundo post-pandemia que funciona de una manera muy distinta, ¿cierto? Otro tema, lo que estábamos mencionando previamente, aparte del milagro diplomático del que tú hablabas, yo creo que ocupamos el milagro de empezar a pensar en el país. ¿Por qué? Yo creo que la necesidad que tiene el gobierno actual es, uno, tener un plan de emergencia, porque hay cosas que son urgentes, que no me puedo poner a pensar en cómo voy a ir al fondo de las cosas y a resolver eso, porque hay cosas por encima que hay que tratar de inmediato. Entonces debe tener cualquier gobierno un plan de emergencia para implementarlo inmediatamente, más un plan de fondo que tenga un desarrollo a más largo plazo, pero se tienen que atender las dos cosas a la vez. Pienso yo que es necesario, ojalá que lo hagan, que tienen que reformar la ley orgánica del Congreso. No puede seguir el Congreso funcionando bajo la ley orgánica. Se tiene que reformar la cuestión electoral.
tienen que venir los distritos electorales, tiene que venir una independencia de ese órgano, no puede seguir en manos de los partidos políticos, está más que claro. Y que, por cierto, si se tiene la voluntad, y eso lo deben tomar como una referencia de los cooperantes, los políticos, eso sí lo tienen que comenzar a discutir en el próximo trimestre. Claro. Esto hay que hacerlo arrancando el 2026. Es la única forma. Si dejan que esto avance 6 meses, olvidémonos, porque ya todos nos conocemos en este país, Germán. Sí, así es. Entonces usted ve que hay una cantidad de cosas que son urgentes y yo no, dolorosamente, no veo esa solidez, no veo esa idea, no veo ese plan. Yo creo que se necesita también, aparte de lo que dije, un plan de nación donde se defina claramente cuál es el plan de desarrollo del país. No existe ese plan. Y hay que elevarlo además a rango constitucional. Bueno, si ya está, si lo discutieron y se expuso y ahí quedó. Incluso, si vamos mucho atrás, la administración de Ricardo Maduro dejó una proyección que tenía sus cosas buenas. Vino el siguiente gobierno, no, aplastado. Y así hemos ido avanzando con propuestas que son buenas. Este gobierno que está por vacar tiene sus cosas buenas. Hay que encontrarles cómo las incorporamos a un plan efectivo, pero sin estar viendo el color. Claro, es que ese ha sido el grave problema del país. Problemática. Mire, yo daba un ejemplo el otro día. Esto del país es como que usted decida arreglar su casa y dice, voy a arreglar la cocina. Vamos a decir, le invierte 20,000 lempiras a la cocina y a media cocina dice, no, yo creo que me interesa más la sala. Y deja la cocina tirada con 20,000 lempiras invertidos, ¿no? No la termina, se mete a la sala. A media sala dice, no, mejor el baño. Después arregla el portón. Y eso es lo que le ha pasado a Honduras, que cada visión nueva llega, deja todo tirado. Entonces, tiene la sala mala, el baño malo, la cocina mala, el portón malo, nada funciona y cada quien que viene solo viene con una idea nueva y está dejando inversión pública en todos esos planes de gobierno, está pagando prestaciones en todos esos planes de gobierno, está gastando en invertir en personas que no se vuelve inversión porque se vuelve gasto, porque solo las va a tener un tiempecito y luego les va a pagar. ¿Y por qué? Por pura política partidaria. Al final, el Estado se vuelve un botín para que yo vea cómo me voy a quedar, pero no hay una visión de desarrollo del país. Entonces, todos esos elementos que estamos mencionando se tienen que sumir a los milagros que tú decías. Y sí, y en ese sentido, yo particularmente en casi 4 años no vi tantas cosas buenas en este gobierno. Y quiero ser lo más objetivo posible, pensando en que el 81,6% de la población hondureña tampoco vio tantas cosas buenas en el gobierno. Sí, acaso podemos rescatar algunas cuestiones, como mi empresa en línea, me parece un proyecto que venía obviamente desde el expresidente Hernández y que se trabajó relativamente bien precisamente en este gobierno. Y luego, si vamos paso por paso a nivel económico, retrocesos en temas de economía, 4 de las 5 dimensiones de libertad económica, tema de Estado de Derecho quedó a deber, número 1, derechos de propiedad quedaron a deber, propiedad intelectual quedó a deber, el tema de la estabilidad de la moneda se quedó a deber. Si hablamos de inflación, lejos de que nos mencionen 3.5, 4.5, eso hay que multiplicarlo realmente por 4. Esa es la realidad, ¿no? De cuánto pesa la inflación en el país y el impacto que realmente tiene en los más pobres. Ese es el impuesto más agresivo para los más pobres, la inflación. ¿Y cómo la mide usted? Va un sábado al supermercado, va un sábado a la pulpería, a la tiendita de la esquina o a cualquier mercado. Va al siguiente sábado, se va a dar cuenta que no le ajustan los mismos 500 lempiras que el sábado anterior. Eso ya es inflación. Entonces tenemos economía. Ve el tema de salud, se quedó a deber. El tema de priorización, hablando del tema precisamente de salud. ¿Se arregló el Estadio Nacional o está en ese proceso todavía? Se cuestionaron aquellos 32 millones en aquel momento, mientras el Alonso Suazo, pasando la calle, se seguía cayendo a pedazos al igual que el día de hoy. Esos son ejemplos concretos, ¿no? Obviamente uno puede respetar las posturas del gobierno de ese 20% o de ese 15% de gente que cree que sí hizo las cosas bien. Pero en lo particular, desde un inicio, desde el 13 de septiembre de 2021 que se dio aquella alianza, avisoramos una serie de riesgos fuertes para el país, obviamente precedidos
de la situación terrible que teníamos en el gobierno anterior, para que no vayan a pensar que estoy defendiendo el gobierno anterior. Ese es un análisis que se debe hacer comparativo de las gestiones del segundo gobierno nefasto del expresidente Hernández versus este gobierno, punto por punto. Reitero, en 4 de las 5 dimensiones de libertad económica, retroceso absoluto. No solamente porque yo lo esté mencionando, lo refrendo desde el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute de Canadá, de la Fundación Heritage y obviamente cualquier cantidad de indicadores que podríamos ver en este sentido. 2 puntos más para poder abordar precisamente esto, ¿no? Porque sí requerimos no solo ese milagro diplomático del cual estamos hablando, sobre todo por la situación del efecto Trump entre el 26 y el 29 de noviembre, que por supuesto sí tuvo una incidencia fuerte en la intención de voto, claro, de más o menos hasta ahora un 50 o 53% de participación electoral. Para todos aquellos que pensaban que iba a ser masiva la participación, no lo fue, no lo fue. Y los datos lo vamos a ver dentro de poco. En 2021 fue de 68.5% la participación electoral. En este momento, si acaso llegamos al 53, 55%, aplaude, diga que espectacular, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo mucho desencanto social en términos generales y eso se tradujo precisamente en la elección. Y esta cantidad de electores, promedio, 51, 54%, que ese es el rango que se da, ¿fue por lo que ocurrió en los mensajes que vinieron desde los Estados Unidos o era algo que el comportamiento de la clase política lo llevó para el elector? Ok, veamos 2 momentos del tiempo. En su momento, el ERIC hizo una publicación bastante interesante en abril de 2024. 6 de cada 10 hondureños que definitivamente no querían saber nada de partidos políticos. Claramente, conforme el tiempo se fue acercando a las elecciones, tanto primarias especialmente, esto bajó a casi 4 de cada 10 hondureños, el 40%. Y para ser más exactos, 39,9%. De estos, estaban todavía en duda la mitad si iban o no a votar en las elecciones generales. Pensamos 19,65% de los que sí iban a ir a votar. Lógicamente, en la medida que nos fuimos acercando y fuimos viendo todas las cosas, y hablo, me incluyo como hondureño, la situación de las decisiones tomadas por la mayoría de los políticos, sea de Libre, del Partido Nacional o del Partido Liberal indistintamente, generaban descontento, especialmente en el Congreso Nacional. Una vergüenza, la gente veía en la mayoría de los congresistas, con raras excepciones, realmente prácticamente un circo dentro del Congreso Nacional. Eso no abonaba específicamente para la democracia. Pese a eso, la gente siguió confiando en que la democracia es el mejor mecanismo para poder tomar mejores decisiones. No obstante, ¿no? Conforme llegamos a la semana previa a las elecciones, de alguna forma, los datos nos daban y nos indicaban quién tentativamente tenía mayor intención de voto de los 3 candidatos que mayores probabilidades tenían. Unos porque emocionalmente conectaban con la población, generaban esperanza, y otros porque generaban estabilidad desde el punto de vista emocional. Hay quien generaba ira, que es un tema no menor dentro de las emociones políticas, y es importante la gestión de las emociones políticas en medio de todo esto. Pero en esos 5 días antes de las elecciones generales del 30 de noviembre, sabíamos que iba a ocurrir algo. Eso podía mover el péndulo político. No teníamos la certeza de que podría ser un mensaje del presidente Trump. Quizás no la mayoría de las personas, pero sí los que estaban cerca de Mar-a-Lago. Esos que hoy pueden hacer el milagro diplomático para Honduras, porque de alguna manera sí tuvo una incidencia fuerte lo que ocurrió el 26 de noviembre y luego el 28 de noviembre. Para las 4 de la tarde del sábado 29 de noviembre, la gente estaba confundida. Viene, no viene, lo indultaron, no lo indultaron, va a venir mañana, no va a venir, en referencia al otro animal político que tenemos en este país. Porque hay 2, ¿no? Uno que está aquí y otro que está fuera de las fronteras patrias. En medio de todo eso, entre las 4 y las 6
de la noche, de las 6 de la tarde, de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, se empezó a definir el voto. Para las 8 de la mañana del domingo, hay quienes ya tenían claro por quién iban a votar. Especialmente, aquí sí, millennials y generación Z empezaron a, sobre todo por la tarde, a definir por quién iban a votar. En los 3 cortes que se hizo y que lo hicieron muchísimas empresas sobre la intención de voto, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 2 o 3 de la tarde, se apuntaba prácticamente una ligera diferencia entre uno y otro candidato. Pero a las 5 de la tarde, con el último corte, ya había un punto de inflexión. Por eso en este mismo medio de comunicación dijimos que la noche iba a terminar azul. En ese sentido, también hablamos de la necesidad, y quiero cerrar nada más con esto, de la necesidad imperante en ese momento de mantener la calma y esperar la decisión de parte del Consejo Nacional Electoral. Además de la desconfianza que generó a lo largo de todo el proceso, en ese momento, y todavía al día de hoy, es la única institución garante que nos puede decir quién es el ganador. Y eso es lo que requieren los hondureños. Así que, en una respuesta corta, claro, sí hubo una incidencia fuerte de ese mensaje, no solamente del presidente Trump, parcialmente de Milei, parcialmente para algún segmento de la población de Ricardo Salinas Pliego. En esa misma línea, ellos 3 hicieron publicaciones específicas para el caso de Honduras. Pero aparte de eso, y por qué vuelvo y reitero con el tema de el milagro diplomático que se necesita para poder transformar el país, es muy simple, ¿no? Porque el mundo empezó a hablar de Honduras, a fijarse en Honduras. Partiendo de eso, quienes tomen las riendas del país el 27 de enero en adelante, tienen que tener claridad de que los ojos van a estar puestos parcialmente en Honduras. Y sus decisiones pueden generar un punto de inflexión para lograr ese milagro económico que estábamos mencionando. Un punto nada más. Estamos hablando del próximo año. Pero hay decisiones inmediatas de incidencia práctica real de 24 o 48 horas que se deben de tomar ya. Si no, reitero, en el escenario van a pavimentar el camino para que a la vuelta de la esquina no solamente veamos llantas encendidas en Choluteca, en Tocoa y frente al Sana, en la primera avenida de Tegucigalpa, sino en el resto del país. Y eso no nos conviene a ninguno de los hondureños, sobre todo a quienes exportan productos fuera del país. Ese es un riesgo político y logístico que no debemos de correr más los hondureños. Hago la pausa. Vienen impugnaciones, incluso las han presentado, ha anunciado el Partido Liberal una impugnación a las 19.167 actas. Viene un escrutinio especial. ¿Cómo se manejan los términos legales para ello? Después de la pausa, el abogado Leiselar. En nuestro cara a cara de hoy, ¿qué riesgos hay para el proceso tal cual que pasó hace 10 días? Otros dirán, no, en realidad pasó hace apenas 3 días porque hubo elección en otro municipio, como en las internas que se votó en varios días. Pero ¿qué riesgos tiene el proceso con lo que hemos escuchado hoy? Impugnaciones. ¿Están o no dentro del marco de la legalidad impugnar las 19.167 actas? Por otro lado, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, que hoy se ha pronunciado para unos legal, para otros no, por la autoconvocatoria de más de 70 diputados, pero también han hecho señalamientos al proceso e incluso con advertencias de injerencia. ¿Qué nos depara cara a cara aquí en Al Banquillo? Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Hagamos posible la Navidad. Hagamos posible la magia. Regala Jet Stereo. Abogado Leiselar. Bien, mire, primero yo creo que está fuera de lugar hablar de una impugnación masiva de actas. Primer elemento. Usted puede impugnar algo, es válido, es parte de un proceso, ¿verdad? Si hay razones para hacerlo. Pero
los partidos tradicionales tienen representantes en todas las mesas. Hay actas que están firmadas, habrá una que otra que no. Si alguien no firma un acta, yo puedo impugnar esa acta, porque evidentemente ahí hay una nulidad de hecho al no haber firmado. Que entiendo, este es uno de los elementos que manda a esa acta a inconsistencia. Exactamente, y luego al revisarla se dice, bueno, esta persona no firmó, ¿por qué no firmó? El acta está bien, los números dan, la sumatoria de votos da la cantidad de votantes, etcétera. Es decir, porque haya inconsistencias no quiere decir que está mala necesariamente. Entonces, ya cuando hablamos de una impugnación, estamos hablando de una cuestión que ya no es una nulidad propiamente, porque usted tiene anulabilidad y tiene nulidad de las cosas. La anulabilidad es un grado un poquito inferior y la nulidad hace que un acto no nazca. Entonces, cuando hablamos de anular todas las actas, estamos prácticamente diciendo anulen las elecciones y eso no cabe. Porque como yo decía, toda esta sustentación que hay de los participantes en las mesas receptoras, bueno, en las juntas receptoras, porque siempre les cambiamos el nombre, cada vez que vamos a elección tiene un nombre nuevo. Ahora es junta receptora de votos. Junta receptora de votos, como que si el nombre cambiara algo. Pero ¿a qué voy? Esto es parte de una narrativa que donde ya nos tienen convencidos, ¿verdad?, de que el fraude, el fraude, el fraude. Nos han dicho tanto eso que ya todos nos la creímos y entonces cualquier cosa se justifica. Pero yo creo que esto está fuera de lugar. Y hablando de lo que estábamos planteando, usted no puede poner en riesgo un proceso electoral de esta naturaleza, reitero, porque los elementos ahí están. Mire, hubo transmisión, ¿va? Que hubo defectos, sí, pero ¿cuántas cosas tienen defectos en la vida? ¿Cuántas cosas tienen errores en la vida? Ahora, si un error, yo vengo y le digo, no, hombre, Calix, yo sé que vos lo hiciste a propósito y aquí está. Lo hiciste con esta intención, eso es un acto totalmente diferente. Pero si lo que hay son irregularidades que pueden ser corregidas, que pueden ser enmendadas, que pueden ser revisadas, o, mire, a mí me dijeron que había unos votos de Rixi Moncada, yo no sé si es cierto, este es un chisme, donde la insultaban y que decían en la mesa, pero el insulto está dentro de la casilla, el voto vale, para ponerle un ejemplo, no le puedo decir si eso es cierto, y seguramente habrán insultos para otros, no. Pero a lo que voy es que el proceso electoral tiene una forma de funcionar. Para eso se hacen las juntas receptoras de votos, para eso hay representantes de los partidos en las mesas, para eso se hace el escrutinio público en ese momento cuando se va leyendo, se genera el acta, se da la publicidad del caso a las personas que están participando, los miembros de la mesa cierran todo eso, sellan, cierran el proceso, terminan el conteo y empieza la transmisión de datos y luego la custodia de esas urnas que tienen que venir aquí. Ahora viene el punto, usted decía que Ricardo Alba despidió el voto por voto. Mire, lo del voto por voto se puede hacer, si así era antes. El asunto es cuánto tiempo nos va a tomar. Entonces, viene la pregunta, ¿hay dudas que justifican el resultado en dudas que tenemos? Contemos voto por voto, yo lo digo. O sea, si eso es lo que necesitamos para que el pueblo hondureño sepa quién ganó y el pueblo hondureño sepa que su voluntad ha sido respetada, hagámoslo. Pero no lo vamos a hacer solo porque se me ocurre. O sea, veamos por qué razón. ¿Y el factor tiempo aquí qué papel juega? Bueno, el factor tiempo es bien importante y aquí coincido con mi amigo aquí de que dice, mire, cada minuto que pase, cada hora que pase, cada día extra que sume es una bomba de tiempo que está por estallar y que justifica todas las narrativas de nulidades de esto y del otro. ¿Por qué? Porque se está alimentando una bomba que la construyeron hace un año, desde que no aprobaron los presupuestos a tiempo. Como he dicho yo en varias ocasiones, y no sé si tú coincides en eso, yo confío plenamente en la capacidad de Marlon Ochoa, en la capacidad de Cosette López, en la capacidad de Ana Paola Hall, pero les pregunto algo. ¿Los dejaron trabajar alguna vez libremente? ¿Los dejaron alguna vez que hicieran su trabajo siquiera por un segundo? Es una manipulación permanente. Entonces, claro, ¿cómo vamos a tener un resultado? ¿Cómo vamos a tener, imagínense una institución donde simplemente dice uno de los consejeros, no voy a venir, y se para todo un proceso electoral que está en proceso? El Congreso, como le decíamos a Luis Redondo en una entrevista el otro día,
él creía que porque iba con el bombo a tocarle a las elecciones, la gente iba a decir qué lindo nuestro presidente. No, era al revés, ¿va? Si hubiera hecho bien su trabajo y además hubiera ido a los partidos de la elección, la gente hubiera dicho, hombre, este hombre, cómo maneja el Congreso, y ahí está también con las elecciones, ¿me explico? Entonces, todas esas narrativas que se han venido construyendo, que son para desviar la atención del público, para descarrilar el proceso, para quitarle la legitimidad que nunca tuvo porque nunca se construyó, son las que nos tienen en estas narrativas que siguen desacreditando el proceso. ¿Me estoy explicando? Pero vamos al punto. Yo creo que la sociedad civil y todos los actores ciudadanos que estamos ahorita, no podemos permitir semejante cosa. Votamos masivamente, no tan masivamente como lo decíamos hace un rato, porque realmente para lo que nos estábamos jugando en el país, creo que el nivel de votación debió ser mayor. Pero bueno, no importa, bien o mal, hay más de la mitad de votantes que fueron a votar. Tenemos un resultado que quintuplica los resultados del oficialismo, con lo cual la narrativa de fraude en este sentido no cabe. Muy bien, voy a hacer la pausa para venir al cierre. Carlos es un experto en datos. Nos va a decir en cuánto tiempo, si se trabaja de forma adecuada, sin esas interrupciones que sufrió el proceso a lo largo de este 2025 y sobre todo en esos días claves de la contratación de un sistema de transmisión robusto, de tener los recursos a tiempo, el transporte que tanto dificultó, las Fuerzas Armadas que ahora han cambiado. Nos va a decir cuando regresemos si trabajamos con esos grupos, entiendo que son 300 por partido, en la revisión de más de 2.700 actas, en eventuales impugnaciones llevaban 57, ¿en cuánto tiempo se saca? ¿Estaremos a tiempo de tener una declaratoria si hay voluntad política antes de la Navidad? Ya nos cuentan aquí en Al Banquillo, ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Al Banquillo. Carlos, ¿en cuánto tiempo se puede sacar todo esto? Hay paralización del sistema de transmisión desde ayer. Sí. Hay 115 actas pendientes y ahí se cierra un primer bloque del registro total de las 19.167, pero vamos a las inconsistencias e impugnaciones. Aquí está el dato. Ojo que cuando hablamos de inconsistencia, muchos números de esas inconsistencias pueden resultar correctos, es solo un planteamiento, pero los datos de la columna donde Tito Afura tiene 1.298.835 votos y Nasralla 1.256.428, los números ya están incorporados. ¿Vendrán modificaciones hacia el alza o hacia la baja, Carlos? Sí, veo al menos 3 escenarios, ¿no? El primero, que en menos de 10 días deberíamos de tener, reitero esa declaratoria, y si fuera mucho más rápido, eso sería un aspecto fundamental para Es decir, cerrar esto el 20 por tarde. En primera instancia, en 10 días. ¿Ya? En segunda instancia, si hay alguna anomalía, todavía tiene que haber una revisión, auditoría triple, sumémosle 3 días más para que el 80%, bajo una ley de Pareto, podamos tener ya una certeza bastante amplia. Y para acercarnos con ese 20% restante, el Día de los Inocentes, yo pensaría que no nos estuvieran dando una broma, ¿no? No se nos estuvieran dando certeza de lo que pudiera estar ocurriendo en el país, del tercer escenario. Si esto pasa del 30-31 de diciembre, o por lo menos estamos al 30 de diciembre todavía con este problema, porque sí es un problema, estaríamos hablando de 2 riesgos asociados. El primero, reitero, el riesgo político desde 2 perspectivas. Uno, riesgo interno y riesgo externo político. Y el otro riesgo asociado es el riesgo económico. Yo no puedo alejarme de que al lado del riesgo político esté el riesgo económico. Pero dentro de ese riesgo político, en medio de todo esto, que hablo de la parte interna a nivel de lo que pueda ocurrir en el país, división dentro del mismo Partido Liberal que ya lo hemos estado hablando, división entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, eso sería un mal augurio. Yo estaría en este momento hablando de los verdaderos liderazgos de ambos partidos para que empiecen a sentarse
y obviamente empiecen a analizar cuáles son los riesgos asociados de una posible fuerte herida que no se pueda sanar en el corto o mediano plazo. Eso asociado directamente a ese riesgo político interno. En el riesgo político internacional, posibles sanciones, desconocimiento de quién pueda quedarse parcialmente en el gobierno, o que pueda haber alguna treta en medio de todo esto. Yo en este sentido, Chendo, con este riesgo internacional, reitero la importancia de la diplomacia y de lo que pueda representar esto. Desde ya, sea Asfura o sea Nasrallah, deberían estar tocando puertas en Washington. Y quiero decir una frase tomada precisamente de los amigos argentinos. Quierase o no, Dios está en todos lados, pero atiende en Washington. Y eso no hay que olvidarlo. Y en este sentido, la diplomacia creo que es fundamental para que empecemos a subsanar cualquier tipo de situación dentro de poco, dentro de ese riesgo internacional. En la parte económica vienen otros elementos asociados. Riesgo logístico, reitero, por el tema de sacar o no los productos que exportamos, y el riesgo económico asociado precisamente a esos inversores que el día de hoy todavía no tienen la certidumbre si traer sus capitales, mantenerlos en el país o qué hacer precisamente con ellos. El país sí necesita estabilidad, necesita esperanza, y obviamente en medio de todo esto, Chendo, es fundamental tomar decisiones sabias. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Estamos cerrando. Hay otro actor aquí. Quiero su opinión. Tenemos un minuto, Sí. abogado Leizarán. Las Fuerzas Armadas, como garantes en la alternabilidad del poder, que así está consignado Claro. en la Carta Primaria. Y hoy han hablado también. Respetemos lo que dirá el Consejo Electoral. ¿Qué mensaje han mandado en un momento de cambios que se vienen en los próximos 8 días? Habrá un nuevo jefe de Junta de Comandantes. Apunta a el general Héctor Valerio, Sí. comandante del Ejército. Pero ¿cuál debe ser ese rol del ente armado por lo que ya consigna la Carta Magna? Mire, en buena hora las declaraciones del día de hoy, porque parecen dar un cambio de dirección que no mirábamos, ¿verdad? Porque realmente la participación de él, que se miraba muy oficialista, bueno, la petición de pedir que le dieran las actas para contar los votos ellos y todo, cosas totalmente fuera de lugar. Pero bueno, más vale tarde que nunca, dicen. Y si enderezó la dirección y realmente esto implica que las Fuerzas Armadas están tomando el rol que la Constitución le dice, yo lo aplaudo y qué bueno. Ojalá que la transición que se va a dar dentro de las Fuerzas Armadas se dé sin mayores novedades, ¿verdad? Porque ese es el otro detalle, ¿verdad? Que lamentablemente estas personas que nos gobiernan y que están en este tipo de instituciones son capaces de sorprendernos de maneras infinitas, ¿verdad? Cuando uno cree que ya no puede pasar nada nuevo, aparece una novedad. Pero esperemos que no sea así. Felicito que esas declaraciones parecen retomar el rol de la Constitución, porque no sé si tú coincides, las Fuerzas Armadas son una institución que lentamente, pero con mucho esfuerzo, se ganó el rol que le da la Constitución, y creo que no es justo que se descarrile, porque sobre todo eso es fundamental para nuestra democracia. Muy bien, gracias. Sí. El abogado Germán Leicelar y Carlos Calix nos han acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.